buenos o tenemos malos hábitos. Es por esto que todos necesitamos recuperación y la Biblia nos enseña cómo lograrlo. Dios nos promete consolarnos, sanarnos y pastorearnos. Solo debemos dar el primer paso a la libertad. Buenos días, amados, amadas, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Tal vez antes de empezar algunas noticias. Bueno, si ustedes vuelven a ver hacia arriba, estamos estrenando un nuevo equipo de sonido. Este equipo de sonido es la última generación y última tecnología que hay. Es el único equipo igual a este en Centroamérica que se ha instalado. Y bueno, eso nos va a dar la oportunidad de poder tener un mejor sonido, mayor fidelidad y un mayor reto también para los que servimos aquí, que las cosas nos deben salir para el Señor de una mejor manera. Así es que le damos gracias a nuestro Señor por esto. Hoy los niños en la pastoral infantil, después de mucho tiempo y de haberlo soñado hace más de 3 años, por primera vez hoy están empezando con un nuevo material educativo que se llama Superlibro. Superlibro es el material que usan las iglesias de vanguardia alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos y en América Latina. Es una, metodología cristocéntrica, pero con la última tecnología. Usted sabe que los niños ahora, ¿verdad?, manejan la tecnología mejor que uno. De hecho, cada papá, si usted quiere, ahí en su aplicación, ahí entra al Google Play o a la tienda de Apple Store, ahí está la aplicación de Superlibro. Entonces les va a poder ayudar también en la casa. Yo de ahí saco las historias y los cuentos de los nietos antes de dormirse, ahí están en la aplicación. Y esos materiales los vamos a reproducir. Hoy cada aula de los niños están estrenando aire acondicionado, televisor Smart TV de 55 pulgadas y el nuevo material. Me decía, ayer pasamos por el test y le dije a los nietos, ¿y qué tal hoy la clase? Súper, súper. Entonces, ellos han sido bastante selectivos, entonces eso me alegró mucho el corazón. La otra cosa que quería decirles es que, bueno, nosotros hemos venido creciendo poco a poco. Si usted hubiera venido anoche, se encuentra una cantidad parecida a esta, y eso ha hecho también que nuestros ministerios crezcan. Y hay unos ministerios que prácticamente ocupan todas las instalaciones cuando se ejecutan. Uno es mayordomía financiera, ¿verdad? Cuando se da mayordomía financiera, todas las aulas, todo lo que tenemos, capacidad, el rancho, la casona, la carpa, todo está lleno, ¿verdad? Los sábados ahora con Celebremos la Recuperación también tenemos la casa llena. No cabemos, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos que hacer en el templo algunos MacGyver, ¿verdad?, para que también se reúnan. Y ya estamos escasos de algunas instalaciones. Hay un proyecto para sacar, para todo eso, tenerlo en la parte de aquí atrás. De hecho, eso está en el plan maestro. Sin embargo, ese es un proyecto que supera el $1.000.000. No nos vamos a, a preocupar por eso. El día que el Señor quiera que lo desarrollemos, lo desarrollamos. Pero tratando de buscar soluciones de más corto plazo, porque viene el invierno, la carpa ya cumplió su ciclo. Entonces, investigando con los fabricantes de la carpa, ahora hay carpa de nueva generación también, hay materiales más resistentes, materiales con protecciones UV que ya detienen el calor, queremos comprar una carpa nueva. Esa carpa nueva dentro del espacio, entonces vamos a desarrollar 10 aulas más a los extremos, y nos quedará con un pequeño auditorio para unas 500, 600 personas en el centro,
de manera que cuando hayan congresos o otras actividades la podamos usar. Entonces queremos traer una carpa y estamos pidiendo la colaboración con lo que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Nosotros queremos traerla para el mes de marzo, para instalarla y que no nos agarre el invierno, ¿verdad? Porque la carpa en el invierno ya no podrá usarse. Ya tiene demasiados parches en el techo y ya no se puede trepar al techo porque pues ya cumplió su ciclo. Tiene 12 años de estar con nosotros en una zona, ¿verdad?, de alto sol, alto viento y alta lluvia. Entonces pues el deterioro es mayor. Entonces estamos pidiendo la colaboración, lo que Dios ponga en su corazón, 1,000 colones, 2,000, 5,000, lo que ponga. Y entonces al final de los servicios de febrero y marzo, al final los anfitriones van a estar ahí esperando para, lo que usted tenga a bien dar. Si yo siempre les he dicho a los miembros de la Junta, si el Señor puso eso en el corazón, si es de Él, Él proveerá, ¿verdad? No vamos a endeudarnos, no vamos a hacer cosas que no debemos hacer. Así es que les invito a que toquen ahí sus corazones y que Dios les inquiete para ver si hacemos ese sueño realidad. Amén. Bueno, no di muchos amenes, pero no importa. Ahí el Señor tratará con cada uno. Hoy quiero dedicar un tiempo para que tal vez mucha gente se pregunta qué es este ministerio de Celebremos la Recuperación. Bueno, quiero contarles que allá cerca del año 1935, dos jóvenes cristianos un poco impactados por el alcoholismo que había en el lugar donde ellos residían, decidieron, basado en las Escrituras, desarrollar una metodología que se llama los 12 pasos. Y ahí nació Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene más o menos, han pasado más de 5 millones de personas en los Estados Unidos y luego el ministerio se expandió afuera de Estados Unidos y prácticamente llegó a 45 países. Costa Rica tiene un capítulo de Alcohólicos Anónimos y ha ayudado a mucha gente a recuperarse de la adicción del alcohol. Sin embargo, esta metodología de los 12 pasos tiene un pequeño inconveniente, que es cuando se explica al adicto que hay una fuerza que no está en él para que le ayude a salir adelante. Siempre se habla de un ser supremo y es el ser supremo de su entendimiento, ¿verdad? Entonces, si alguien, su ser supremo es una ardilla, pues de ahí vendrá el poder, ¿verdad? De donde sea. Entonces, hace más o menos unos 20 años, un grupo de pastores de la iglesia Saddleback en California, en Orange County, que es como se llama el lugar, investigaron cómo poder encontrar también un proceso de recuperación basado verdaderamente en las Escrituras. Y ellos encontraron que en las bienaventuranzas de Jesús, ahí está la clave para poder salir adelante de cualquier situación que hoy nos agobie. Una de las cosas bellas que tiene la palabra del Señor es que ella es suficiente para todo, ¿verdad? O sea, no necesitamos absolutamente nada para poder salir adelante. Todo lo que nosotros necesitamos nos ha sido suplido a través de la palabra. Y entonces, ellos desarrollaron un programa que se llama Celebremos la Recuperación. ¿Por qué no le quise cambiar el nombre aquí? Porque primero, uno, por respeto a los autores, y número dos, porque verdaderamente si algo se celebra en una casa, es la recuperación de uno de sus miembros, ¿verdad? Cuando somos transformados por medio de la palabra, por medio del poder del Espíritu Santo, yo creo que hijos se alegran de ver a sus padres cambiando, padres se alegran de ver a sus hijos cambiando, esposas de ver a sus esposos cambiando y viceversa. Entonces, yo quiero dejar el mismo nombre, he querido dejarlo, porque yo quiero que tengamos en nuestras casas, en nuestros hogares, tiempos de celebración. Así es que empezamos el año pasado, empezamos con el primer programa, más o menos unas 90 personas terminaron el programa,
encontramos en el camino que algunas cosas debemos cambiarlas, que otras no las hicimos tan bien, porque el programa, para que sea altamente efectivo, necesita que quienes faciliten cada grupo ojalá sean recuperados de esa área. Y pues no teníamos, porque había que empezar, y ahora, por ejemplo, en este año el 50% va a ser dado por personas recuperadas en cada área que ahorita vamos a ver. Entonces, ahí vamos a ir, también nos encontramos que teníamos algunas debilidades, pero queremos seguir adelante con el programa, pues para las personas que lo han tomado en serio y que han hecho su verdadero compromiso, ha sido de gran bendición. Entonces, hoy se está en la matrícula y vamos a empezar el próximo sábado ya con el programa. Entonces, tal vez la gran pregunta, y Dios hace esas cosas, porque Benjamin, que fue el que estuvo ahora presidiendo, leyó esta bendición de Dios para sus hijos. Él y yo no hemos hablado, es más, hace mucho tiempo que no conversamos un tiempo, pero el Espíritu Santo lo hace. Esa bendición de libertad que Dios trae precisamente es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si usted va y toma Isaías capítulo 61, usted puede entender perfectamente a qué fue que vino Jesús. Jesús no solamente vino a redimirnos con el Padre y traer salvación para nuestras vidas, sino que vino también a traer libertad para aquí y ahora. Libertad a los cautivos, abrir las cárceles, consolar al angustiado. Porque hay algo muy importante con nuestro pecado. El pecado nuestro nos hiere a nosotros, pero también hiere a otras personas. También hiere a los miembros de la familia. Si hay alguien que es alcohólico, el alcohólico se autodestruye, pero también destruye las finanzas de su casa, destruye las relaciones con su casa y destruye la familia. Pero no estoy hablando solo de alcoholismo. También el que está en adulterio, el que ve la pornografía, el que, es codependiente, el que tal vez no tiene la personalidad para decir que no. Hay personas que no tienen esa capacidad de decir que no y tienen un espíritu de alfombra, todo el mundo les pasa por encima. Entonces, tenemos muchas cosas en nuestras vidas que Dios quiere que nos recuperemos y que los afectados también lo celebremos. Dice la palabra allá en Isaías capítulo 57, dice, he visto lo que hacen. Ahí empieza Jesús y esto es muy interesante porque Dios no está creyendo que sus hijos son perfectos, Él nos conoce perfectamente. Él dice, he visto lo que hacen. Y yo sé las cosas que haces en secreto, sé las cosas que haces en público, sé las cosas que haces de día, las que haces de noche, conozco hasta tus pensamientos y tus intenciones. Y como he visto lo que hacen, dice, pero aún así, o sea, qué interesante porque dice, a pesar de que sé cómo sos, aún así los sanaré y los guiaré. Dice, consolaré a los que se lamentan, llevando palabra de alabanza a sus labios, que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos. Aquí Dios está diciendo algunas cosas importantes, que es, ¿cuál es su deseo? Su deseo es que a pesar de nosotros, a pesar de las cosas que somos y que hacemos, Él quiere sanarnos. Y tal vez usted dice, ¿sanarme de qué? Es muy probable que una gran cantidad de nosotros ni siquiera pensemos que estamos enfermos, porque los hábitos, las costumbres han estado tanto tiempo con nosotros que nosotros las consideramos normales y que son parte de la vida. Pero el Señor dice, quiero sanarte, también quiero guiarte. Muchas veces la sanidad nuestra es retomar nuestra personalidad y poder determinar un camino a seguir. A veces andamos cumpliendo y siguiendo el camino que otros quieren que nosotros andemos, comportándonos como otros quieren que nos comportemos, y hemos perdido nuestra personalidad. Entonces, al perder nuestra personalidad, somos como el barco de vela que va donde el viento sople, en la dirección donde Él quiera llevarles. Entonces el Señor dice, también quiero guiarte, deseo ayudarte a que cambies eso.
A pesar de ti, a pesar de las cosas que haces, yo quiero ayudarte, pero también quiero consolarte. Y esto es muy interesante porque Dios no solamente está preocupado por el que hiere, sino por el herido, el que es herido. Entonces, el marido o la esposa que es infiel hiere al otro. Dios quiere sanar al infiel, pero también al que ha recibido la infidelidad. También quiere consolarle, también quiere traerle paz. Y ese es el deseo de Dios. 700 años antes de que Jesús viniera, Isaías ya estaba predicando que era lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Nosotros vivimos una vida dura. El mundo es imperfecto. Usted puede ir con su vehículo que está en regla, que tiene los impuestos, que tiene el RITEVE, que tiene el marchamo, que mecánicamente está bien y eléctricamente está bien, y conducir como la ley lo manda, pero no podemos controlar al otro. No podemos controlar a los que están alrededor nuestro. Y ese mundo imperfecto hace que tarde o temprano yo termine siendo afectado por alguien. Tal vez la pregunta que muchos se hacen es: ¿de qué necesito recuperarme? Es que a pesar del problema que tú tengas, sea emocional, sea financiero, sea relacional, espiritual, sexual, lo que sea, todos necesitamos recuperarnos de algo. Me llamó mucho la atención en un discipulado que llevamos con el profesor González, que se hace por Zoom. Entonces una de las parejas, él pregunta que bueno, ¿y ustedes cómo están? Ah, no, nosotros estamos perfectos. Y él le dijo: a ver, definamos perfectos. ¿Cuántas veces han discutido en estos últimos 6 meses? No, ninguna. Nosotros nunca hemos discutido. Ah, ¿y cuántas contrariedades tienen donde tú quieres ir a la derecha y ella a la izquierda? No, siempre estamos de acuerdo. Y empezó él a hacer algunas preguntas, y la gran pregunta que nos hacíamos todos los demás que estábamos en el chat, ¿verdad? ¿Y estos de qué planeta son? ¿Usted le creería a alguien que diga que todo está perfectamente, que todo es bendecido, prosperado y en victoria? ¿Y por qué no? Porque usted no es capaz de creerle. Por nuestra propia experiencia, ¿cierto? Porque nuestra experiencia nos ha enseñado con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestros amigos, con nosotros mismos, de que esta vida es una vida de contrastes, es una vida de batallas, de tribulación, de luchas, y especialmente la vida en pareja, ¿verdad? Cuando Dios unió a dos personas prácticamente que son opuestas, y como reto tienen ponerse de acuerdo, tienen como reto negociar. Entonces todos necesitamos ser recuperados de algo. No sé, tal vez algunos de los síntomas de que necesitamos recuperarnos de algo es de quedar despierto hasta tarde, sabiendo que necesitas dormir. Comes o bebes más calorías de lo que tu cuerpo necesita, tienes ansiedad. Sientes que debes hacer ejercicio, pero no lo haces. Conoces lo correcto, pero te cuesta ejecutarlo. Sabes que algo está mal, pero de todas formas lo haces. ¿Te has dado cuenta que alguna vez sos egoísta y que otros son egoístas contigo? Has intentado controlar a alguien o algo y te has dado cuenta que has fracasado. Y ahí podríamos hacer muchas preguntas que pudiera guiarnos sobre qué necesitamos cambiar. ¿Cuál es nuestra experiencia? Que en medio de una iglesia, de una congregación, tenemos algunos temas como workaholics, gente que pasa con excesos de trabajo, gente que gasta más de lo que gana, ¿verdad? Atados financieramente, ira, gente que todo se resuelve a gritos, a golpes, la furia, el abuso, la inseguridad, relaciones dañinas. A veces nos metemos en unas relaciones que me ponía esta señora, iba por su 6ª relación, y
cuando me empieza a contar cuáles fueron las anteriores, todas las personas con las que ella se relaciona tenían el mismo patrón. ¿Cuál era el patrón? Ella era una persona, tiene su negocio, es una mujer de mucho éxito financiero, y entonces, ¿quién cree que la buscaba? Los vividores, ¿verdad? Los que querían sacar ventaja de ella, pero ella iba por el sexto. Entonces, ¿qué pasó? Ella tenía una codependencia, ¿verdad? Abusaban de ella y ella creía que eso era correcto. Pero necesitaba liberarse de eso, necesitaba que Dios abriera los ojos. Yo le decía, tú te has dedicado a recoger perritos falderos. Eso es lo que has hecho. Pero también hay personas controladoras en el matrimonio, ¿verdad? Oigo historias de historias. Pastor, ¿por dónde vas? ¿Por qué no has llegado a la oficina? A ver, mándame una foto, ¿de dónde estás? Tómate un selfie para ver a dónde estás, con quién estás. De ahí, hace 40 minutos saliste de la oficina y no has llegado. O sea, Dios guarde, trabaje por Lindora, ¿verdad? Porque ese pobre, ¿verdad? O que anduvieran en la calle el viernes 14 de febrero, no sé si les pasó, ¿verdad? Fue increíble. O sea, yo nunca he visto este país tan colapsado, ¿verdad? Bueno, controladores, personas que jamás han depositado un gramo de confianza en nadie, que todo lo tienen que controlar, la hora de entrada, la de salida, lo que como, lo que no como, ¿verdad? Hay personas que al marido, a ver, levantate, tenés que ir al gimnasio. Estás muy gordo, a ver, levantándose ahí. Y aquel va, no, y ahí está la ensalada, eso es lo que hay de almuerzo hoy. Y el carajo pensando en aquel bistec, aquellos chicharrones, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que hasta se han vuelto normales en nuestra vida. Pero nosotros necesitamos ser libres. Dios vino para que no dependiéramos de nada ni de nadie. Él es suficiente para nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a poder desarrollar todo nuestro potencial, entregar todo nuestro amor, entregar todo lo que somos, para que eso no tenga, reparo, no tenga cosas de las cuales avergonzarnos. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que su fin es la muerte. Alguien puede vivir por un tiempo controlado, siendo usados o teniendo adicciones, pero esto, mis amados, no dura para siempre. Esta señora va a consejería con nosotros y bueno, sale el tema de la edad, ¿verdad? Yo sinceramente creí que ella andaba entre 60 y 65 años. Tenía 43 años. Su abuso, el abuso que han provocado en ella, ha hecho que sus huesos se sequen, que se deterioren, y eso no se vale. ¿Verdad? Eso me recordaba a la nutricionista, me hace montarme ahí en una pesilla, ¿verdad? Y me hace que agarre ahí. Y entonces ya me dice, el índice de masa muscular y todo, y me dice, edad metabólica. Oiga, me dio esa edad metabólica y era para salir para funeraria del recuerdo. De una vez a comprar el contratillo ahí. Pero Dios me ponía ese día vacilando yo con ella, ¿verdad? ¿Cómo no deterioramos nuestra edad metabólica, sino nuestra propiedad, producto del sufrimiento del corazón? Porque el corazón oprimido, ¿verdad? Así como dice la palabra, que el corazón alegre, ¿qué hace? Entonces el corazón triste envejece el rostro, ¿verdad? Entonces, eso sucede adentro del corazón, del alma de muchos. El alma de muchos está así, está contrita. Esta señora se le muere su esposo, me invita a que sea yo el que oficie. Y entonces, antes de despedirme en la funeraria, vengo y le dije, quiero orar por vos, y me la llevo a un lado. Le digo yo, ¿cómo te sientes? Feliz de la vida. Y yo me quedé, ¿cómo? Me dice, son 40 años de llevar palo. Ese día nació su libertad, pero pudo haber nacido antes,
cuando ella supiera quién era en Cristo Jesús. No necesitó pasar por 40 años de sufrimiento, de abuso, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso a nuestra recuperación? Lo primero es reconocer que no soy Dios. Mis amados, a veces jugamos a ser Dios. Nosotros creemos que somos Superman o Batichica o no sé quién, que todo lo podemos solucionar, que eso no es nada, que los hombres no lloran. Fuimos criados a querer, tener dominio y control de todas las cosas que somos y las que hacemos. Pablo, quien entregó su vida al Señor, para mí, uno de los héroes de la Biblia, después de Jesús, para mí el número 2, él mismo escribe que él no podía. Dice, porque la primera causa es mi naturaleza pecaminosa. Todos nosotros tenemos una naturaleza que es producto de un pecado. Y hay una guerra entre esa naturaleza y nosotros. Nosotros vamos a pasar luchando con algo que está dentro de nosotros, porque yo les voy a decir algo. Los niños a los 13 y las niñas a los 12 años ya saben la diferencia entre el bien y el mal. Yo le pregunto a los papás aquí, ¿cuándo sentaron a sus hijos a darles lección de lo malo? ¿Cuándo los inscribieron en un curso que diga cómo aprender a hacer lo malo bien? Nunca. Eso se trae. La crueldad de los niños en la escuela es terrible. Es esa naturaleza que ya viene podrida, con la cual tenemos que luchar nosotros toda la vida. Entonces yo no puedo jugar a ser Dios, tratar de controlar, porque hay una naturaleza en mí que es adicta al pecado. Y es que, ¿quién me va a decir a mí que el pecado no se disfruta momentáneamente? Si el pecado no supiera rico, si el pecado no satisfaciera, ninguno de nosotros lo practicaría. Eso es como comer flor de Tao, nadie comería. Pero no sabe a flor de Tao el pecado, ¿verdad? Sabe a lo que nos gusta, aquello que nos mueve a nosotros. Dice Pablo en Romanos 7, del 15 al 17, no entiendo lo que me pasa. Él que había entregado su vida al Señor dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. Él sabe lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer, sino lo que aborrezco. Y dice, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Él reconoce que en su corazón él quiere hacerlo, pero él no puede luchar contra eso, porque en su corazón está el pecado, que es el que termina ejecutando. Entonces, cuando vemos personas que hieren, adictos a X cosas, comportamientos indebidos, tenemos que entender que hay una naturaleza pecaminosa en él o en ella que le está ganando la batalla. Y que al ganarle la batalla a él o a ella me afecta a mí también, y que afecta a los que amo, a los que quiero. ¿Cómo jugamos a ser Dios? Negando nuestra humanidad y tratando de controlar todo por razones egoístas. Y eso es el problema antiguo del hombre. ¿Qué tratamos de controlar? Primero, nuestra imagen. No sé si usted conoce a alguien, pero hay personas que jamás se atreverían a contar lo que llevan en su corazón por dentro. Entonces, aquella imagen que dan es de pulcritud. Es aquella imagen de que todo es perfecto, de que todo va bien, y cómo estás súper, excelente, bendecido, bendecida. Y aquella imagen que tratamos cuesta mucho. Esta señora, esposa de un hombre de mucho dinero, nos busca para consejería y me pide que si puedo prestarle el baño de la oficina. Ella entra con su cartera
y se desmaquilló adentro del baño y salió. Su cara está llena de moretes y me dice, me convertí en la reina del maquillaje. Pero hoy quiero que usted y Anita vean cómo soy yo. Sus ojos morados, ¿verdad? Sus pómulos aquí inflamados. Pero ella había aprendido a maquillarse. De hecho, nos contaba, llegaba una persona a maquillarla todos los días a la casa para tapar los golpes que ella recibía de su esposo. Ella quiso controlar por mucho tiempo su imagen hasta que llegó el momento donde ya no pudo más y enseñó quién era y cómo era. Y ese fue el primer paso a su libertad. Y ese paso de su libertad fue renunciar a todas las comodidades que tenía. Pero hoy es una mujer sana que empezó de nuevo otra vez. Y Dios puso un nuevo compañero de vida en su vida que le ha honrado y que le ha dado tal vez más vida de la que los recursos de su antiguo esposo pudieron haberle dado. ¿Por qué nos da miedo de decir quiénes somos? Porque tengo miedo de ser rechazado, tengo temor. Entonces queremos controlar nuestra imagen. También queremos controlar a otras personas. Los padres quieren controlar a sus hijos, los hijos van a tratar de controlarnos, las esposas de controlar a sus esposos y viceversa. Las personas controlando a otras personas. Eso es parte de la sociedad. Un país quiere controlar y gobernar a otro. Una sociedad quiere estar encima y controlar a otra. Eso es producto de una naturaleza humana caída. Que queremos controlar a todo. Queremos controlar nuestros problemas. Entonces decimos, no, yo no necesito ayuda, lo puedo manejar. Eso no es nada. Eso ya me ha pasado otras veces, he salido adelante. Realmente estoy bien, pero lo haré a mi manera. Y oímos a muchas parejas donde dicen, no, si usted quiere ir a consejería, vaya usted, yo no necesito. Yo no le voy a ir a contar mis problemas a nadie. ¿Sabe qué, mis amados? Nuestra experiencia no es en vano. Nosotros debemos, ojalá, aprender a escarmentar por cabeza ajena. Cuando otro ya pasó por ahí, cuando pasó por donde asustan y quiere ayudarte, va a evitar que tú pases por ahí. Quisiéramos que nuestros hijos aprendan de nosotros, de los consejos que les damos, porque ya nos llevamos golpes en el camino. Pero a veces ellos quieren pasar por su propio camino y sus propios golpes, porque creen que pueden controlar los problemas. Y lo más terrible es cuando queremos controlar nuestro dolor. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos huyendo del Señor? Les recordaba que yo vengo a los pies de Cristo y como todas las cosas son procesos. Salíamos de la iglesia y nos montamos en el carro y venía la gran pregunta, ¿a dónde vamos a almorzar? Éramos 5, ¿a dónde creen que íbamos? 5 lugares diferentes, nunca nos pusimos de acuerdo. Entonces de ahí yo sacaba la ira que tenía ahí y recuerdo que muchos domingos llegábamos a la casa a las 3 de la tarde sin comer y todos heridos. ¿Cuántos fines de semana le entregué al diablo? ¿Cuántos fines de semana me perdí de disfrutar con mi familia? Porque había algo dentro de mí que todavía yo creía que podía controlar. Entonces tuve que buscar ayuda. Tuve que buscar ayuda y aunque no quería y aunque era reservado en mis cosas, tuve que ir a abrir mi corazón con alguien que tenía la experiencia. Porque llevaba un dolor por dentro que no quería que nadie supiera, porque eso me quitaba hombría. Pero después me di cuenta que tenía un padre que quería que yo llorara como un niño en sus regazos y que ahí iba a recibir consuelo, que el orgullo tenía que morir para poder pasar por el proceso que él tenía para mí. Tratamos de ocultar el dolor y de controlarlo para que no ser juzgados. ¿Y cuáles son las consecuencias?
La primera es el temor. Nos da tanto miedo abrir nuestro corazón, nos da tanto miedo que seamos vulnerables, y entonces el diablo viene y pone eso, pero lo puso desde el principio. Desde Adán y Eva, él ya sembró temor en el corazón de ellos, y Adán y Eva, que estaban acostumbrados a caminar con Jesús en el huerto del Edén, que Jesús era cercano a ellos, Adán y Eva, uno de los primeros regalos que reciben de Satanás es el temor. Génesis 3:10 dice, tuve miedo. ¿Y por qué tuve miedo? Porque estoy desnudo y me escondí. Y si usted lee la siguiente pregunta, Jesús le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién fue el que te develó? Yo no he sido. Tú ni siquiera sabías que existía la palabra desnudo. Así te conocí, así eras. Y ahora tienes miedo de que yo te vea tal y como sos. Ya ahí puso un temor. Y ese temor pasó por toda la historia de la humanidad hasta la venida de Cristo. Y ahí en la cruz quedó todo clavado. Pero nosotros seguimos viviendo y siendo convocados desde el temor y desde la culpa. ¿Qué hace el diablo? Si el diablo sabe de nuestro pasado, y oiga, nuestro pasado sí, alguno es oscuro y quisiéramos que no hubiera sido, pero fue, ya no lo puedo negar. Entonces ahora soy convocado desde la culpa. Si tú no haces esto, yo voy a develar esto que sé de ti. Desde el temor, todos se van a dar cuenta de lo que tú eres. Estábamos empezando aquí en Bancé, estábamos en la casona y teníamos el servicio a las 5 de la tarde, y entonces un domingo a las 5 de la tarde termino el servicio y un tipo se para y me coge del brazo y me saca fuertemente de la casona. Me dijo, necesito hablar con usted. Y como él venía tan violento, ya yo lo había medido aquí en la, ¿cómo se llama?, en la manzana, y yo dije, yo no me voy a dejar tampoco, soy pastor pero no tonto. Y entonces me dice, ¿qué hace usted aquí? Usted es un hipócrita. Y le digo yo, mira, disculpa, te conozco. Y me dice, usted a mí no, pero yo a usted sí. Yo soy primo de fulano de tal, me dice. Resulta que yo con ese fulano de tal, ¿verdad?, cuando andaba en Egipto, hacíamos unos desmadres. Teníamos un apartamento y resulta que él vivía cerca del apartamento y es primo del que alquilaba conmigo el apartamento. Entonces él conocía lo que hacíamos ahí. La esposa y la hija empezaron a venir a Bancé y lo trajeron. Y claro, el hombre se asustó cuando me vio a mí ahí. Y entonces me dice, y es que no puede ser que una iglesia como esta, usted esté aquí predicando la palabra con todo lo que usted ha hecho. Dice, y para peores, dice, lo peor que tengo es que a mi esposa y a mi hija le encanta como vos predicás. O sea, pobre carajo, estaba jodido por todo lado. Y yo decía, ¿y qué le digo? Le voy a decir la verdad. Mira, todo de lo que tú me acusas es cierto. Pero el que tú conociste no es el mismo de hoy. Porque entre el tiempo que tú me conociste y hoy, en la mitad estuvo Cristo. Yo entregué mi vida a Él y estoy en un proceso que terminará hasta el día que muera. Yo lo siento mucho por ti, porque tú sigues viviendo en esa vida, pero yo esa vida ya no la anhelo ni la quiero. Y hoy me dedico a enseñarle a otros que sin Él no hay camino y no hay vida. El hombre se puso a llorar. Se puso a llorar, me pidió perdón y hasta el día de hoy sigue viniendo a Vida Abundante. Deberá tener 16 años de venir, porque estábamos empezando nosotros. Entonces, mis amados, eso es celebrar una recuperación. Cuando Dios nos transformó
y ya quitó el temor de nosotros, porque esa es una de las consecuencias que nosotros, tenemos que evitar. La otra es la frustración, porque si yo sigo en mis fuerzas, me voy a dar cuenta que cada vez estoy peor y peor. Nos pasa con las finanzas. No, yo esto lo arreglo. Y entonces van al banco y fusionan los créditos y les dan otra vez, pero como el corazón no ha sanado y ya otra vez la cuota volvió a ser manejable y ya no debo tanto. Claro que lo debo, solo que ahora lo debo a más largo plazo, entonces otra vez vuelvo a usar las tarjetas. Cuando me doy cuenta, tengo un arreglo de pago y otra vez las tarjetas. Me voy frustrando, porque como no fui guiado por Dios de qué es lo que tengo que hacer, entonces yo voy en mi propia prudencia. ¿Y qué dice el proverbio? No te apoyes en tu propia prudencia. Porque nosotros nos paramos ante un espejo, somos divinos, somos buenísimos, todo el mundo es el que tiene la culpa, yo no. Siempre tratamos de autoevaluarnos de una manera satisfactoria. Entonces hay frustración. Vea lo que sigue diciendo Pablo. He descubierto el siguiente principio de vida. He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y ese poder me esclaviza y es el pecado. Pablo descubrió que no le pasaba solo a él, sino que es un principio de vida del ser humano. Sabemos lo bueno, pero no tenemos la fuerza para hacerlo. Porque nosotros no fuimos diseñados para solucionar nuestra vida en nuestras fuerzas. Nosotros fuimos diseñados para solucionar nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Y para tener el poder del Espíritu Santo tenemos que tener una relación íntima y profunda con Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. No vamos a salir. Entonces, mis amados, si estamos frustrados es porque seguimos patinando el carro en el mismo barrial. Y lo único que vamos a hacer es gastar llantas y combustible. Porque no vamos a salir si no hacemos cosas diferentes. Y la otra consecuencia es la fatiga. Es esa fatiga que se come los huesos. Y dice el salmista, dos cosas. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Ahora podemos entender que no es la edad metabólica, que esto es del alma. Es cuando el alma lo único que recibe es frustración, temor, contienda, fatiga. Ya no quiero ni que amanezca, no quiero que me digan nada, no quiero que nadie me habla, no quiero comer. Me puedes traer el plato más delicioso, ponerlo frente a mí, no me abre el apetito. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de vivir. Y entonces el cuerpo empieza a pasar su factura. El salmista dice que eso se le quitó hasta que abrió su corazón y lo confesó. Hasta que se sentó con alguien que podía ayudarle. Siempre he dicho, mis amados, que hay que tener cuidado a quién le abrimos el corazón. Nosotros debemos abrir nuestro corazón a personas que puedan ayudarnos a sanarlo. Porque si no, ahora tenemos dos problemas. El mío y que aquella persona lo sabe y que ahora muchos más lo van a saber. Entonces hay que tener cuidado. Pero por eso, por tener cuidado, no debo dejar de hacerlo. Debo ser selectivo, pero tengo que hacerlo porque es la única manera de empezar mi proceso de sanidad. También dijo el salmista, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado
y no te oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Qué hermoso poder saber, ¿verdad?, que muchas veces, y yo estoy seguro, que todas las enfermedades que nosotros desarrollamos y tenemos son producto de un estado espiritual y del alma que termina pasando una factura a la parte física. Porque cuando usted se sienta a comer sus alimentos en paz absoluta, disfrutándolos, agradeciéndole a Dios que puso ese plato, sabiendo que mi alma está en paz, ¿qué cree que va a pasar? Todo se alinea y esos alimentos van a ser digeridos de una manera rica, natural, no nos va a causar daño. Pero cuando como con ansiedad, yo tuve momentos que eran las 3 de la tarde y decía, mira, hoy no he almorzado. Y llegaba y pasaba ahí por un McDonald's y después me preguntaba, ¿qué almorcé yo hoy? Ya no me acordaba, porque ni siquiera fui capaz, sino que me lo embullía así para quitar el hambre, pero nunca se disfrutó. No era uno de poder abrir el pancito, ver la hamburguesa, o la ensalada, o las papas, o lo que fuera, traerlas y poder disfrutarlas. Y el cuerpo se va debilitando por lo que llevamos adentro. ¿Cuántas señoras hay aquí hoy que ya se les quitó las ganas de hacer el postre preferido, de hacer aquella comidita con amor, porque lo único que reciben es palo? ¿Cuántos? Hay muchos, hay muchos. ¿Cuántos ya perdieron la esperanza de poder salir adelante, de poder cambiar su forma de vivir, de actuar? Hoy quiero decirte que sigue habiendo esperanza en Cristo. Sigue habiendo. Jesús no se ha bajado de su lugar, sigue ahí sentado a la diestra del Padre, y el Padre sigue sentado en el círculo de la tierra. Mis amados, el Señor, el salmista nos dice, pero te confesé mi pecado. ¿Y de ti qué recibí? ¿Castigo? ¿Señalamiento? No, recibí perdón. Quitaste la maldad y quitaste mi pecado. Sí podemos darle un giro a la vida. Sí podemos girar 180 grados. No en nuestras fuerzas. Eso nunca va a pasar. La otra consecuencia es el fracaso. Cuando uno intenta 100 veces lo mismo y no obtiene ningún resultado diferente, lo que queda es vivir fracasado. Cuando estamos fracasados, se murieron todas las ilusiones. Cuando estamos fracasados, ya no hay motivo para vivir mañana. Y muchos terminan en el suicidio, o muchos terminan negándose su felicidad. Señoras que tal vez fracasaron y dicen, en la vida me vuelvo a meter con ningún hombre, todos son iguales. Yo quiero decirle que eso no es cierto. Yo quiero decirle que tampoco fuimos diseñados para estar solos. Que Dios tiene una persona para ser nuestro compañero de viaje. Y el hecho que me haya ido mal 1 o 2 veces, lo que debe hacer es ponerme a recapacitar qué fue lo que no hice correctamente o que no permití que hicieran correctamente en mí para sanarlo y poder ir. Pero ¿saben qué sucede? Que muchas veces nosotros salimos de una relación y ya nos metimos en otra sin haber sanado la primera. Y mi consejo siempre es, cuando estás en un problema de relación, termina esa relación, sana esa relación y empieza una nueva vida. Pero primero hay que sanar, porque si el corazón no está sano, ¿qué crees? Va a volver a repetir los mismos errores. Y entonces le pasaba la del 5.º perrito faldero. Escogía a todos iguales, hasta que se dio cuenta cuánto valía, cuánto era en Cristo. Y con ella, ella hacía una pregunta, ¿quién me merece
Y como su autoestima era bajísima, ¿quién se la merecía? Cualquier perro faldero. Pero después que conoce a Cristo y quién es, ahora la pregunta es, ¿quién me merece? No, perdón, la primera era ¿quién me merezco? Y ahora, ¿quién me merece? Yo tengo un valor, soy hija, tengo un futuro, tengo un negocio, amo a Cristo, soy una mujer independiente. ¿Quién está dispuesto a pagar este precio? Entonces ya no es ningún perrito faldero. Tiene que ser alguien que venga a nuestra vida a sumar, que venga a nuestra vida a multiplicar y que no venga a restar y a dividir. Pero a veces el ciclo es seguirnos metiendo en gente que resta y que divide. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. No es solo confesarlo, es arrepentimiento. No vuelvo a permitir que abusen de mí, no vuelvo a permitir querer controlar todas las cosas y etcétera, etcétera, etcétera. Porque algunas cosas son mi responsabilidad y otra cosa era que dejé que otros lo hicieran en mí. Entonces, confesar y dejar. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo curamos eso? ¿Cómo curamos a querer jugar a ser Dios? Lo primero es reconocer que soy incapaz de cambiar mi pasado. ¿Cuánto me gustaría poder decirle a la mujer o a la niña que fue violada que eso no pasó? ¿Cuánto me gustaría poder decirle, eso ha sido un sueño, eso ha sido una pesadilla? Pero no, nuestro pasado es real. Lo que vivimos, lo que abusaron, lo que nos dijeron, es real. Y yo tengo que confrontarme con eso. Yo tengo que aprender a enfrentar a mis gigantes. Ahora, cuando vamos a enfrentar a un gigante, tengo que ir armado. Yo no puedo ir desarmado. Tengo que ir a enfrentar lo que me hizo daño al que me hizo daño, con armas que no son de una milicia. Son armas espirituales poderosas en Cristo Jesús. Esta muchacha, abusada por sus tíos y por su papá, a vista de su mamá lo sabía. Y algo que aprendí del pastor Mauricio era que siempre que en un hogar hay incesto, es de 3. Porque siempre hay alguien que lo sabe, normalmente es la mamá y lo permite. Entonces ahora en su mente, ella creía que el culpable era su papá, pero en el proceso descubre que también era su mamá y que había que sanar la relación con su mamá y confrontarla, porque si no, eso también iba a afectar a sus otras hermanas. Y bueno, tuvimos que pasar por ese proceso con ellos para enseñarles que esa era la realidad y que enfrentar esa realidad era parte del proceso de sanidad, era parte de la cura. Porque yo necesito saber a dónde pongo mis límites. Recuerden que perdonar no significa que tengo que aceptar las relaciones anteriores. No, perdonar es solté de juicio, pero en algunos casos entre tú y yo hay una distancia y la vuelvo a poner, pongo límites. Y ese es el primer paso para poder salir adelante. Segundo, reconocer que soy capaz de controlar a otras personas. La única persona de la que yo puedo aprender y ser capaz de controlar es a mí mismo. Pero parte del control que yo tengo de mí es saber determinar hasta dónde puedo permitir que los demás lleguen conmigo. Y ese es el problema. El problema es que yo busco la solución, ¿verdad? Pero
me pongo los límites a mí, pero todavía no he aprendido a decir alto, hasta aquí. Y hacer lo que tengo que hacer. Entonces es cuando denuncio al violador, denuncio al abusador, cuando me juego el todo por descubrirlo y no callar. Estoy viendo una serie ahí de Radio Televisión Española, se llama Traición. Y dije yo, qué fácil con algunas frases nosotros tapamos. Y se podrán imaginar que hay una traición en la familia, ¿verdad? Esa traición hace que por el dinero maten al papá. Y la mamá de los hijos les dice, de lo que no se habla en esa casa, no ha sucedido. Qué fácil. Mandó a callar detrás de una frase, a esconder todo lo que sí sucedía. Y en muchas casas sucede igual. De eso está prohibido hablarse. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo, eso no pasó aquí. No, parte de mi libertad. Es decir, sí pasó y sí pasa. Y aquí estoy parado de frente a pagar el precio que sea necesario. Pero no se puede seguir ocultando, ni detrás de una alfombra, debajo de una alfombra, detrás de una puerta, ni solapada en una frase. De lo que aquí sucede, se habla. No es al revés, porque es la única forma de empezar mi camino hacia la sanidad. También entender que soy incapaz de enfrentar mis hábitos, comportamientos y acciones dañinas. El alcohólico no sale adelante solo. El abusador no sale adelante solo. El que ve pornografía no sale adelante solo. El que es adúltero o adúltera no salen adelante solos. Somos incapaces de enfrentar nuestros hábitos, comportamientos y acciones dañinas, porque ellos han estado mucho tiempo con nosotros, tienen dominio sobre nosotros. Y lo único que puede penetrar eso es la palabra del Señor. Dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y el lugar donde se divide el alma del espíritu. Y como dice la palabra en Romanos 12:2, que vamos a ser transformados por la renovación del entendimiento. Yo no puedo confrontar mis comportamientos dañinos solo, soy incapaz de controlarlos. Y ese cuento de que yo salgo solo, que a mí no me hace daño, este tipo viene con un problema serio de pornografía. Y me dice, le digo yo, mira, ¿y qué dice tu esposa y tus hijos? ¿Lo saben? No, jamás, pastor, esto Dios guarde. Yo cuando veo pornografía me aseguro, mi esposa no está, o es en la oficina, o mis hijos han salido. Dice, por más que me domine, dice, siempre he podido controlar eso. Y le digo yo, ¿y vos crees en Dios, cierto? Me dice, claro, ¿cómo no? Dice, por eso estoy aquí. Le digo, ¿y has pensado en la omnipresencia de Dios? Que aunque tú creas que te has escondido, Él está ahí. Ahí cayó. Él nunca había pensado, el diablo nunca le iba a poner a pensar de que cuando hacía sus cosas, Dios estaba ahí, en su omnipresencia. Y empezamos un proceso también con él, con algunos pastores de aquí, para ayudarle a cómo vencer eso, porque tenía mucho tiempo con él, desde que estaba en la escuela. ¿Y sabe cuál era uno de los problemas? Que su maestro de la escuela les propiciaba ver pornografía. Imagínense, quien tenía que cuidarlo, quien tenía que enseñarle, era quien les propiciaba más bien. Entonces muchas cosas han estado mucho tiempo con nosotros. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tenemos que vencer nuestro orgullo. Quiero leer rápidamente un par de testimonios de un par de personas ahí. La primera es una mujer. Dice, soy una codependiente en recuperación. Soy la hija mayor de 5 hermanos
Y diría que tuvimos una niñez muy normal. No hubo abuso de drogas ni de alcohol en mi familia, pero no era perfecta. Teníamos un problema de comunicación, mi mamá abusaba verbal y emocionalmente de mí, me gritaba, decía cosas que me destruyeron absolutamente y me hacían sentir sin valor. Tenía tanto miedo de su enojo que pensaba, haré cualquier cosa, mamá, para que estés feliz y así no te enojes conmigo. Así que comencé a decirles a mis padres lo que pensaba que ellos deseaban escuchar. Comencé a hacer lo que pensaba que ellos deseaban que yo fuera. Me volví muy plástica. Ese fue el inicio de mi codependencia. Llevé ese mismo estilo de comunicación a mi matrimonio y en los primeros 6 meses abusé verbal y emocionalmente de mi esposo. Y él no reaccionaba. Así que pensé, puedo arreglar esto. Decidí que abandonaría todo y no lo confrontaría en nada. Eso me enfermó. Decidí, olvida esto, siguen tus cosas, lo cual hice. Soy una enfermera. Tuve una oportunidad de asistir al programa de Alcohólicos Anónimos como una profesional visitante. Mientras estaba allí aprendiendo acerca de la enfermedad del alcoholismo, la cual claramente no tenía, reconocí que había algo terrible, pero terriblemente mal conmigo. El sentimiento de falta de valor me abrumó. Sabía que la gente se iba a dar cuenta acerca de mi verdadero yo y me odiarían y no iban a querer saber nada sobre mí. Sabía que si me quedaba allí sin pedir ayuda nunca encontraría la respuesta a mi problema. Así que pedí quedarme como paciente y me permitieron hacerlo. Mi esposo me acompañó a terapia allí. Cuando los consejeros comenzaron a preguntar acerca de mi vida, todo está bien, tengo todo bajo control, él es quien tiene el problema, decía yo. Ya mi negación era tan fuerte con respecto a mi parte de nuestras dificultades que ellos tuvieron que dejarme ir. No pudieron ayudarnos y volví a trabajar pensando, este es un mal sueño. Lo puse a un lado y comencé a trabajar arduamente otra vez. Estaba muy ocupada, salí embarazada por segunda vez y con gemelos. 6 meses luego que los niños nacieron me volví profundamente depresiva, con tendencias suicidas. Estaba trabajando a tiempo completo fuera de casa, criando 3 hijos y amamantando a estos niños. Por supuesto no le conté a mi esposo cómo me sentía, no nos estábamos comunicando mucho. Pero tuve el buen sentir de contarle a mi pastor que estaba pensando en quitarme la vida y él me dijo, me gustaría sugerirte hablar con un terapeuta. Pensé que no valía la pena gastar el dinero en un terapeuta, pero finalmente fui. Y era tan miserable y estaba con tanto dolor que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que pudiera ayudarme, porque sabía que no valía mucho para este mundo. Así que fui, ya no pude negar la verdad de mi vida y le dije a la terapeuta acerca de todo el dolor y la miseria y lo que estaba haciendo y ella reconoció esta verdad. Me amó, me aceptó y comenzó a enseñarme cómo tratar efectivamente con mi vida y mis problemas. Estoy realmente agradecido por ella. Dios comenzó a traer otras personas a mi vida para reconocer que sus vidas no eran perfectas tampoco y que estaban asistiendo a una reunión llamada Celebremos la Recuperación y que eso le ayudaba a hacer frente a sus vidas. Pensé, lo intentaré porque obviamente no he podido arreglar mi vida. Así que comencé a asistir a las reuniones de Celebremos la Recuperación. Conocí a otras personas que reconocían que no estaban en control de sus vidas tampoco y se miraban felices y gozosos. Me quedé y he tenido la oportunidad de participar aquí en Celebremos la Recuperación y quiero que sepa que es un lugar maravilloso. Hay gente sana aquí. Es seguro y espero que se una a mí. Aquí todos estamos gozosos y libres. El otro testimonio es, mi nombre es Dan, soy adicto, soy un esposo, mejor amigo de mi esposa, padre y padrastro. Soy un hijo amoroso, un hermano. Fui a la universidad y me gradué en la escuela de leyes. Tengo mi propio negocio. Hoy lo más importante acerca de mi vida que debe conocer es que por la gracia de Dios soy un adicto recuperado. Una historia fácil y real que compartiré con ustedes hoy. Aburrido, puede ser simple. Cuando tenía 12 años fumé mi primer cigarro. Cuando estaba en séptimo había una actividad y 3 de mis amigos dijeron, aquí tenemos unas birras. Me tomé mi primera birra, me gustó, me hizo libre, fue divertido. Me relajé y me hizo ser gracioso y le caía bien a la gente.
Luego comencé a emborracharme todas las semanas y con los muchachos para estar alegre terminantemente en la onda mortalmente bien. Crecí en el consumo de martinis, marihuana y drogas. Hace 16 meses, mi esposa y yo fuimos a nuestro lugar favorito a cierta hora del día, donde las bebidas eran más baratas. Nos peleamos. ¡Qué sorpresa! Cuando llegamos a casa me vio hacia los ojos y me dijo, tú amas más el alcohol y las drogas que a mí. Y era verdad, tengo que decir que mi religión, dije, soy un alcohólico, cambiaré. Ella me dejó y no cambié. Lo que sí hice fue llamar a un amigo y salimos a embriagarnos. Eso fue lo que hice, me embriagué en las siguientes 3 semanas. Un sábado por la mañana, el día que mi hijo de 12 años iba a ser bautizado, a las 3 de la mañana, sentado solo, desnudo, con todas las botellas de cerveza a mi alrededor, las cajetillas de cigarro vacías, abriendo un paquete de cocaína para matarme, vi a mi alrededor. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué pasó con mis sueños? ¿Quién se los robó? Entonces admití que era incapaz. Había llevado mi vida completamente mal, intenté orar, sentí que alguien me decía, nadie escucha tu clamor. Estaba aislado completamente, pero algo me seguía diciendo, necesitas buscar ayuda. Fui al teléfono, llamé a mi hermana, un miembro de esta iglesia, y a su querido y dulce esposo. Pasaron el resto del día asegurándome que tuviera la ayuda que necesitaba, y esa ayuda la encontré y sigo encontrando en Celebremos la Recuperación. En el viaje de Celebremos la Recuperación, que comenzó en derrota, terminó en victoria, porque tomé Celebremos y ellos me guiaron a los pies de la cruz. Cuando llegué aquí yo estaba vacío, él estaba esperando por mí y me dijo, hijo, bienvenido a casa, tenemos que trabajar. Hoy mi vida es muy bendecida, tengo mucho trabajo, pero el gozo que tengo es que soy miembro de Avance. Fui bautizado aquí y si usted es esa persona que necesita escuchar lo que estoy diciendo y sé que está aquí, si usted es esa persona que necesita escuchar esto, venga, acompáñenos en celebrar tu recuperación. ¿Cómo reaccionamos cuando oímos lo que Dios hace? Bueno, tal vez alguien dice, es un problema, pero no es tan malo, ¿verdad? Se puede salir adelante, se puede resolver ese problema y necesitamos realmente encontrarle una cura. Admitir que soy incapaz de cambiar mi pasado, de controlar a otras personas y de controlar y hacerle frente a mis hábitos y comportamientos. Aquí nos vamos a encontrar con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la capacidad para poder cambiar. Ninguno de nosotros va a poder salir adelante solo. Tal vez no somos los mejores dando este programa, tal vez el programa necesita mejorarse, pero hoy queremos ofrecerte lo que tenemos. Ya más de 90 personas en el primer año pudieron decir, yo celebro la recuperación en mi casa. Han habido muchos testimonios como estos y más que me escribieron para agradecer tener un programa como este. Y hoy está otra vez a las puertas. Si tú quieres dar ese primer paso a la libertad, el Señor te está diciendo, ven a casa, hay que trabajar. Amén. Nos ponemos de pie, amados. Voy a pedirle que incline ahí su rostro y que meditemos por un momento si hay cosas que hoy me dominan, de las cuales he perdido el control, cosas que me han frustrado, que me dan miedo, que provocan en mí culpabilidad, cosas que no me dejan seguir adelante, que han traído a mi vida fatiga, fracaso, frustración. Y si ese es tu caso, es bueno que empieces una conversación con tu Señor. Decirle, Padre, aquí estoy. Me presento delante de ti, Señor, en esta mañana, pidiéndote que hables a mi corazón, Señor, porque yo no quiero que nada ni nadie me controle. Yo quiero depender de ti nada más. Dice tu palabra que tú suplirás todas mis necesidades, en todas las áreas, las emocionales, las espirituales, las físicas, que tú restaurarás, que tú caminarás con nosotros,
Señor, no queremos huir de tu presencia. Primero porque es imposible. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a las alturas, ahí estás, y en las profundidades también. Y si voy al oriente y al occidente, ahí también estás. Lo que quiero es que me enseñes a enfrentar mis gigantes. Yo quiero celebrar la recuperación en mi casa, de mis hijos, de mi esposo, de mis nietos, la mía. Quiero, Señor, que hables a mi corazón, que quites todo orgullo y que yo pueda venir delante de ti, Señor, a pedirte que saques a la luz todo lo que hay en mi corazón, porque quiero ser libre, porque quiero, Señor, que quites ese dolor, esa tristeza, aquello que está comiendo mis huesos, Señor. Hoy bendigo tu nombre y doy gracias porque soy hijo o hija tuyo y porque sé que tengo acceso al trono de la gracia y que tú estás ahí esperando a que yo llegue a visitarte. Y sé que tú me dirás, ven, empecemos, y así será en el nombre de Jesús. Gracias por la semana que termina y la que empieza, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar y nuestro levantar. Bendice a los nuestros hijos y nietos en el hueco de tu mano. Líbranos, haz vallado de fuego alrededor nuestro, que nos libre del lazo del cazador y que no permitas que el devorador venga a quitar de lo que tú nos has dado. Bendice esta tu casa, bendice a nuestra familia, a nuestro trabajo y bendice todo lo que has puesto delante de nuestros ojos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y que vayan con bien.